Pilar Bravo es una mujer extraordinaria con una gran trayectoria en Puebla, no solo en el periodismo, de muchas cosas más, porque culturalmente Pili tiene lo suyo. Gracias, Pili, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Bendito sea Dios. Fíjate que a pesar de los años, pues todavía andamos dando la batalla. ¿Cuáles años, Pili? Eres una quinceañera. Hombre, claro. No, pues ya mira, ya estamos subiéndonos, ya estamos en el 7º piso, pero creo tener todavía energía. A veces ya digo, no, ya me voy y cada año me despido, ¿no? Me despido de las actividades ya estás como diarias. Los toreros. Ándale, así, o como los boxeadores, ¿no? O los jugadores, no. Sí, pero es que no te puedes quitar de esta profesión, es lo nuestro. Entonces, todos los días tenemos ya nuestro programa, nuestros horarios de sueño, y no te puedes ir. Desde luego que no. ¿Tú te desarrollaste en Puebla, Pili? Sí, fíjate que por azares del destino nací en la Ciudad de México. Me quedé los primeros años, primaria, secundaria, y en los años del 68, debido a la circunstancia política, yo viví con mis tías, mi tía Carmen, mi tía Mica, en la Ciudad de México, me criaron ellas, y me regresan a Puebla porque el movimiento estaba muy fuerte. Ellas tenían una casa de huéspedes y entonces tenían muchos universitarios y tenían miedo que yo me contaminara. De aquello, ¿no? Mis tías eran religiosamente muy católicas, entonces tenían miedo a los comunistas, ¿no? Entonces me regresan ya con mis padres, con mi madre y mi padre ya establecidos en Puebla, y mis hermanos, ¿no? Que no me conocían, claro. Yo nomás venía en diciembre un ratito a las Navidades y yo me iba rapidito a México porque no me gustaba estar en Puebla, fíjate. Mala situación. Pero bueno, ya cuando me tengo que quedar en Puebla, pues empiezo a buscar qué voy a hacer. Y no, yo le dije a mis padres desde el principio, quiero ser periodista o aeromoza, y se reían de mí, estás loca, ¿no? Eso ni existe. Claro que sí existe, ¿no? Y entonces estuve necia que quería yo ser periodista. Me inscribo a la Universidad Autónoma de Puebla y estaban las cosas calientes. Terribles, ¿no? Entonces mi papá me dijo, no, ahí nos van a dar un balazo. Y cierto, era la época aquella, ¿no? Entonces, bueno, pues busco una escuela de periodismo que no había y solamente estaba la del social femenino, con las madres trinitarias. Era costosa la cuota y entonces mis padres dijeron, bueno, vamos a ver. Pero yo seguí buscando y encontré en La Voz de Puebla un anuncio que decía periodismo y bueno, pues de aquí soy. Y entonces efectivamente era un instituto que tenía reciente creación, que estaba en Reforma o Avenida, bueno, lo que hoy es Palafox. Y entonces el contador Valerdi de aquel tiempo había alquilado a 2 maestras que venían de la Ibero y que habían abierto este instituto. Había una chilena, Emma Rizzo de Llanes, por supuesto, y que abrieron este instituto donde el tema era la formación integral, es decir, no solamente iba a ser periodismo, sino iba a haber otras cosas, pláticas muy buenas, de verdad, personajes extraordinarios. En aquel entonces todavía no era famoso García Márquez y lo traían, fíjate. Sí, el Ernesto Cardenal, que bueno, ya era un arzobispo, un obispo de Nicaragua, lo traían. Entonces, jesuitas muy fuertes, ¿no? Porque su vinculación era con la Ibero. Entonces, por eso, bueno, pues ahí pasamos, por lo menos Irma Sánchez y otros compañeros, éramos como 10, 12 compañeros que nos incorporamos a los cursos de periodismo. Y ¿a Irma dónde la conociste? ¿Ahí? Ahí, claro, ahí. Entonces, es ahí donde Alejandra Montero, Ángeles Mastreta, somos compañeros. Y entonces, pues el papá de Alejandra Montero invita a su papá que nos diera una conferencia y después le dijimos, no, danos clase, señor Montero. Y bueno, pues así es como se hace la vinculación. Con don Enrique. Con don Enrique. Viene su cambio a él en los 70 justamente, que deja el periódico, pero nosotros seguimos con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues abre ya su estación, bueno, ya se incorpora a la HR. Y entonces, bueno, pues Alejandra nos llama y no sé por qué nos vamos a ayudar a mi papá, vamos de mironas. Perfecto. Nosotros andábamos, Irma y yo, porque queríamos lo más pronto incorporarnos, veíamos muy lenta la escuela, y entonces decidimos incursionar por la televisión, y aunque tú no lo creas, somos fundadoras de Canal 3, que entonces era Televisión Independiente de México. Y entonces conocemos a José Ramón Fernández y a Armando Lafit, que nos dijo, claro, adelante niñas, órale, vamos a hacer un noticiero. ¡Qué emoción! No, sí, Irma, yo estamos, oye, pero pues es que de ir a televisión, a quedarnos de telefonistas con don Enrique Montero, pues mejor vámonos a televisión, ¿no? Claro.
Entonces, ¿y qué vamos a hacer? No, pues ustedes sepan hacer noticias. Sí, pues apenas estábamos aprendiendo, ¿no? Ajá. Y bueno, pues decidimos con José Ramón Fernández, nos veía así como estas niñitas no saben nada, ¿no? Pero bueno, teníamos un camarógrafo, el único camarógrafo, Simón Hernández, que ya era un señor pues, adulto, y él nos decía, nos orientaba, ¿no? Ustedes tienen que ir al gobierno del estado, tienen que ir aquí a policía. Para la reporteada. Para reportear, ¿no? Ajá. Y así fue como nos incorporamos a conocer ya el mundo real del periodismo, ¿no? Y bueno, pues nos encantó de inmediato, ¿no? Nos recibieron bien. Oh, pues las niñas estas no están tan mal, ¿no? Y bueno, pues ya teníamos la chispa, ¿no? de reportear. Y bueno, pues doña Ivonne Resé, que entonces tenía un programa ya en televisión, ella también nos orientó mucho, así como decía, niñas, tienen que vestir bien, tienen que ir adecuadamente. Ah, ok, ¿no? Entonces, esas enseñanzas las aprecias mucho, ¿no? Con el tiempo lo vemos y de verdad le apreciamos muchísimo a Ivonne. Y bueno, José Ramón pues era muy gruñón, siempre ha sido así, pero era parte de su personalidad, no nos molestaba, al contrario, preferible que nos dijera qué quería. Tal cual, directo, ¿no? Directo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvimos un tiempo en televisión, Irma regresa ya a acompañar a Alejandra al programa, y yo decido incursionar en el periódico, que era a mí lo que me interesaba. Me incorporo al periódico Novedades, que lamentablemente no existe, de los señores Ofarri. Sí. Y entonces entro a la redacción igual como aprendiz, ¿no? No me pelaban mucho, la verdad, ¿no? Yo veía mis notas, yo iba muy puesta a poner mis notas, y al día siguiente las encontraba en el bote de la basura. No. Y te juro que me dolía. Ya un día que me decido con Carlos Sevilla, hermosísimo jefe de redacción, y decía, señor, ¿en dónde están mis errores? Y él se ponía rojo porque... ¡Ay, no, qué poca! Se había visto que yo había recogido mis notas del bote de la basura, claro, ¿no? Todas arrugadas en el bote. Y entonces me dijo, a ver, compañera, es que mire, usted es un poquito difícil ingresar y todo esto, pero usted esté atenta, usted sígale, ¿no? Va usted a acompañar a Alejandra Galindo, a acompañar al de policía y hasta los deportes. Ah, sí, donde me manden. Un domingo, ahí estaba, noche, lunes, mañana, cualquier día. Sí. Y un domingo resulta que hay un accidente brutal en un trenazo en San Felipe, en la que eran las vías. Y entonces el reportero de policía no fue a trabajar. Un fotógrafo estaba nada más de guardia y no había reportero para ir a ese accidente terrible. No sé cuántos muertos había arrasado el tren, un camión de San Pablo del Monte, entonces había mucha gente que estaba herida. Entonces don Carlos Sevilla me dice, es su oportunidad, compañera, váyase usted con ándele, a ver si es cierto. Y voy. Me impactó mucho porque mi familia vivía siempre en San Felipe, ha vivido toda la tiempo en San Felipe. Entonces yo dije, bueno, pues voy, yo sabía dónde estaba la vía, ¿no? Qué impresión ver la primera vez, mi primera emoción fue eso, ¿no? Ver cantidad de muertos, destrozados, sangre, olía horrorosamente feo por la quemazón que habían tenido los cuerpos. Claro. Entonces, bueno, pues haciendo sangre fría, el fotógrafo toma regreso a la redacción. Todavía le dije, oye, llévame rápido a avisarle a mis padres que voy a estar ocupada. Entonces, llevan y dicen, no me esperen, porque yo voy a estar ocupada. Y efectivamente llego a redacción, escriba lo que vio. Escribí. ¿Qué edad tenías ahí? 20 años seguramente. 20 años. Más o menos, ¿no? Y ya escribo, ¿no? Entonces me dice, Carlos, bien, vamos a darles un toquecito, ¿no? Al día siguiente era mi nota de 8 columnas, ¿no? Entonces, bueno, yo no cabía de la emoción por las fotografías. Del bote de basura. Claro, ahí estaba. Nota de 8. Entonces estaba yo que no cabía, ¿no? Y bueno, pues ya me fueron aceptando poco a poco, me mandaron a las notas de cultura. Ah, ya, ok. Y que entonces todavía, desafortunadamente, cultura se confunde con sociales. Sí. Entonces yo me puse a hacer crítica de arte, pues me mandaron a volar, por supuesto. No, bueno. No me acuerdo a quién le había hecho un pintor una crítica, porque pues también teníamos historia del arte, que a mí me gustaba mucho la historia del arte, y entonces yo había hecho una crítica del pintor Nobel de aquel tiempo, y no le gustó, ¿no? Entonces reclamó al periódico, ¿no? Entonces me dijo, no, compañera, es que no se trata de hacer crítica de arte, sino de quién estuvo social, y pues esos son sociales. Claro, es diferente a cultura. Es diferente, ¿no? No, pero tiene usted que decir hablar bonito y eso. Ay, ahora todo me bonito, gusta. ¿no? ¿De dónde? No me gusta, ¿no?
Ahí seguí en Novedades un tiempo hasta que me aprobaron una beca. Yo tenía muchas ganas de continuar mis estudios. Conseguí una beca. Ya eran momentos políticos de aquel tiempo, estamos hablando de los años 70, Mariloli. Y venía un cambio de gobierno. Nos tocó en Miami la colita del doctor Rafael Moreno Valle cuando se fue. Después vino don Gonzalo Bautista. Vienen los tiempos de muy poco porque tiempo. porque estaba de verdad muy, muy candente en Novedades. Me acuerdo que todo el mundo se tiraba al suelo porque había balaceras. Incluso en la azotea corrían los universitarios por los techos de toda esa manzana, ¿no? Entonces, cuando había tiros, agáchense, ¿no? Entonces, ese era el riesgo, ¿no? O te ibas en calle por el portal, te tirabas al suelo para evitar los balazos. Entonces, bueno, en esa época, te digo, vino el cambio de gobierno, nombran al presidente municipal, que era Gonzalo Bautista, el doctor, pero mientras hubo el licenciado Mellado, que fue por un día o dos de gobernador interino, pero de alcalde nombran al doctor Gonzalo Bautista como gobernador de Puebla. Y ahí empieza para nosotros a interesarnos la política, a ver cómo estaba el asunto, ¿no? Y es como empezamos a asomarnos qué había más en Puebla. Y claro, los movimientos sociales de la iglesia contra los universitarios, ¿no? Claro, no entendíamos muy bien, pero teníamos claro que había. Claro, porque estaban al final de cuentas. Claro. Pili, vamos a hacer una pausa. Ya ven qué maravillosa historia. O sea, el inicio de Pili es extraordinario. Y obvio, ya habías dejado la televisión, evidentemente, porque tú decidiste Novedades. No, sí. O sea, la tele nada que ver. No, nada que ver, no me gustó. A mí definitivamente. Eso no fue lo suyo. Hacemos una pausa, regresamos. Un café con Mariloli y Pilar Bravo. Continuamos en un café con Mariloli, Pili Bravo. Oye, Pili, de plano la tele no te llamó la atención, o sea, de uno a otro mejor el periódico. No, siempre me ha gustado más el periodismo escrito. Sin embargo, mi vida ha sido el radio, ¿no? Y ni una cosa ni otra dejo. Me he permitido también trabajar en periódico, perdón. Y bueno, pues la vida te va dando oportunidades. Yo estuve, te digo, en Novedades, pido la beca, en aquel tiempo era el momento político. Conseguí una beca de Organización de Estados Americanos. El subsecretario de aquel entonces era don Rubén González Sosa, que había conocido cuando era la campaña política. Carlos Fabre de Rivero iba a participar como gobernador. Don Enrique Montero, él lo apoyaba muchísimo, era su candidato. Y por el otro lado, otras personas nos habían invitado a conocer a Rubén González Sosa, que aspiraba también a ser gobernador de Puebla. Pues no fue ni uno ni otro. No, por eso siempre nos peleábamos don Enrique con el tiempo, ¿no? Que falló su candidato, también el tuyo. Pero en ese entonces, don Rubén, como agradecimiento me dijo, ¿qué quieren? No, pues no quiero nada. Le digo, lo único que quiero es buscar una beca, porque antes, hoy por internet lo buscas, pero antes tenías que ir a Relaciones Exteriores a buscar la página de becas, porque no había, no había, y de periodismo menos. Entonces encontré una y me dijo, ¿y por qué no se va a Francia? Siempre me dije, es que no tiene nada Francia. No es posible que no, ya revisé y no tiene nada Francia. Solo España. Alguien me habló más de, como ya había oído esa beca, entonces me dijo, bueno, pues entonces hay una de Organización de Estados Americanos en Sudamérica. En los años 70 estaba muy vivo todos los movimientos sociales. Entonces dije, sí voy, claro que sí voy. Entonces creo que fue mejor experiencia ir a América del Sur en ese momento. Me topé yo era una niña comparada con los compañeros periodistas de 40, 50, 60 años, yo tendría 20. Tú eres una chamaquita. Sí, era una chamaca, entonces yo los veía y dije, puros señores grandes, ¿no? Pero bueno, me sirvió porque fue un curso de periodismo internacional, de periodismo científico. Al principio sí, ¿no? Como si esta chamaquita, pero México tenemos buena cancha, y entonces vieron que no era tan burra, ¿no? Que podía exponer los temas. Incluso cuando nos hicieron ir a campo, allá en Quito, Ecuador, para ir a campo, yo ya había ido a giras, ¿no? Entonces, pues claro, vamos. Entonces encontré una similitud entre México rural y Ecuador. Yo dije, esto lo conozco. Nos mandaron a un volcán, al Chimborazo, y dicen, este es pan comido, yo tengo un volcán de 4,000 metros, así niña. Pues claro, esto es la mitad de un cerrito, ¿no, hombre? Claro.
Los grupos indígenas, por supuesto que sí los conozco y así. Entonces vieron que no era tan tontita, ¿no? Presento mi proyecto y todo, no, muy bien, periodismo científico. Entonces, bueno, pues ya los demás, los argentinos eran los más grandes y los más difíciles, ¿no? Pero ya finalmente terminamos haciendo muy buena amistad. Y bueno, pues me paso ahí, la embajada nos trae para acá, para allá, mexicana, y me dice el embajador, que ahorita si me pides el nombre no me acuerdo, pero me apoyó muchísimo y me dijo, niña, ¿por qué no se va usted a conocer el resto de América del Sur? Dije, ay, señor, pues no tengo, soy becaria nada más. Y me dijo, váyase, yo la voy a apoyar. Y entonces había un vuelo que se llamaba Kilométrico de aquel entonces, que me permitió conocer toda América del Sur. Y entonces establezco relaciones con mis compañeros y ellos aceptan recibirme en cada uno. Entonces me eché una gira por Sudamérica, salvo Chile, que no teníamos ya en ese momento relaciones. Pero sí, me fui. Estaba un compañero nuestro que en paz descanse, Cuitlago Arroyo, era secretario, ¿sí lo conociste? Bueno, sí. Cuitlago era secretario de Cultura en la Embajada de Uruguay. Y me dijo, allá te espero, y así es, allá fui. Entonces, bueno, pues me permitió conocer los movimientos sociales de América del Sur, que eran muy fuertes, eran muy fuertes. Mucho más fuertes que en México. No, pero por supuesto, porque además había mucho espionaje ahí. Y yo veía que los argentinos se cuidaban mucho de no hablar de más, incluso en los restaurantes. Cuitláhuac tenía contacto con los Tupamaros, un movimiento social gruesísimo, y con el tiempo él tuvo problemas precisamente, ¿no? Sí. Pero fue el conocer lo que pasaba en América del Sur en ese momento en vivo. Y yo creo que para mí fue una experiencia extraordinaria. Regresé 4 o 5 meses después a México con una visión amplísima. Hombre, ya. claro, otro panorama. Otro panorama. Y dijo, ahora voy a Europa. Así, ya, mi decisión era irme a Europa, ¿no? Y entonces pues empiezo a buscar trabajo y ya vente a trabajar rápido, ¿no? Sí. Y yo decía, espérame, todavía quiero incursionar. Entonces me dijo, ya no le busques, ya vente con nosotros, ¿no? Don Enrique. Don Enrique y Irma y Alejandra, ¿no? En ese momento yo también quería ser escritora. Me pegó mucho la cuestión literaria en América del Sur, ¿no? Mucho. Y entonces había 2 opciones, Ángeles Mastereta o Pilar Bravo, nos apoyaba mucho don Pedro Ángel Palau. Ya. Estaban haciendo el Centro Nacional de Escritores. Entonces, con facilidad se pudo ir a Ángeles Mastereta, regresar a la ciudad, irse a la Ciudad de México. Pilar, tenía yo dudas, yo sí me quería ir, ¿no? Yo sí dije, quiero ir al Centro Nacional de Escritores. Mis papás me dijeron, no, ya te fuiste y ya hasta te quedas en paro. Pues todavía y es era que para menor. tus papás también, qué golpe que la niña ya voló y requete. No, y voló, porque el día que yo les dije que me iba a Ecuador, les di 4 o 5 horas, ¿eh? Yo no tenía, te lo juro, no tenía ni maleta. No tenía ni maleta, porque ¿cómo? Un amigo mío, Jesús Cepeda, ya murió, me dijo, no hay pasaporte, pero ahorita lo conseguimos. ¿Cómo se movió? No sé, antes ves que no se hacían en el estado, pero uno se movió cielo, mar y tierra, nos fuimos a México, sacamos el pasaporte y yo en la misma noche que me avisó OEA, me fui a Ecuador, a Quito, ¿no? Entonces, son cosas así muy, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes cuando eres chamaca, ¿no? Que tienes 20 años y que tú dices, pero Pili, pues ¿cómo nunca lo he salido. supiste solventar? Pues te vas, ¿no? Cuando tienes las ganas de volar, te vas, ¿no? Y me fui, y te digo, de verdad fue una experiencia Sudamérica extraordinaria, y entonces dije, voy a Europa, ¿no? Voy a Europa. Y entonces me puse a buscar, ya ahí en Ecuador, Colombia, todo lo que recorrí, en Argentina, supe de esta beca de la Universidad de Navarra, y dije, voy por ella. Hice mi solicitud, me dio el visto bueno Monseñor, el arzobispo de Puebla, Huesca, y me dijo, no te va a servir. Rosendo. Sí, don Rosendo, que fue mi maestro, no fue nuestro maestro también. Sí, era de Ay, psicología. también súper especial. No, extraordinario. No, para mí fue un encanto fue. ¿De veras? Sí, cuando era rojo, porque ya después se volvió. Muy light. Él era catedrático nuestro y de la universidad. No era así. Ya después, pues ya era, como ya era de cachucha, pues ya tenía que cambiar. Pero no, fue extraordinario maestro de nosotros. Y entonces cuando le dije, oiga, quiero ir a España, y él me dijo, ¿no te va a servir mi recomendación? Digo, sí, démela. Pues efectivamente, ¿no? Me rechazaron la primera, vinieron a México, habíamos creo que 5 candidatos, nos rechazaron, y yo insistí. ¿Por qué no lo querían? No, es que son los jesuitas y es el Opus Dei.
el caray. Opus Dei. Esta iglesia era tradicional y el Ya. Opus Dei era otra onda, ¿no? Hasta que lo entendí, ¿no? Pero me tardé un poquito hasta que llegué a Navarra y entendí, ¿no? Y dije, es esto, ¿no? Y además, bueno, pues sí conseguí mi beca, ¿no? Porque dije, ya no fue la beca completa, pero como vieron mi empeño, me abrieron la universidad, ¿no? Como dijeron, sí, yo llegué hasta España, no sabes, insistí tanto que hasta que me fui a España. En ese lapso entre que regresé de América del Sur, don Eduardo Puemerlo, que era el alcalde de aquel tiempo, me invitó con Andrés Herrera y otros periodistas a ser parte de la oficina de prensa. Es la única vez que he aceptado un cargo, ¿no? No es lo mío tampoco, ¿no? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, como subjefa de prensa, ¿no? Cuando vi todo lo que tenía que dije, ay, no, qué aburrido, esto es muy burocrático, no es lo mismo, ¿no? Y don Eduardo teníamos comunicación y me dijo, oye, niña, y ¿sabes qué? Digo, yo me quiero ir de beca. Me dijo, sí, ¿a dónde te vas? Dije, no, pues quiero irme a España. Me dijo, te adelanto 2 meses para que compres tu boleto y te vayas. ¿De veras? Dije, ¡Qué sí. buena onda! Y me fui a España así, para mi boleto becario, y me fui a España, ¿no? Que era la intención quedarme 1 mes, 2 meses, y terminé yéndome a París. Porque en aquel entonces me había puesto a estudiar francés, yo dije lo que no quería, por unos amigos, me dijo, vamos a estudiar a la Siempre Alianza. rechazabas Francia y mira dónde Siempre, terminaste. y decía, bueno, vamos a la Alianza, ¿no? Y estuve, así que nada más de Porque hobby. no es fácil, Pili. Y entonces, bueno, pues ya total, conocí amigos maestros franceses que eran jóvenes, muy jóvenes, y bueno, pues ya iban con nosotros de parranda, a tocar guitarra y todo. Y bueno, pues entonces me fui a España, ya los maestros... pero a ver, espérame tantito, Sí. porque eres muy bohemia. Sí, claro, por supuesto. No, me encanta. La bohemia le fascina, Pili, le Me fascina. encanta, eran los grupos españoles que tocábamos también la música latinoamericana, que era de ese tiempo. Sí. Entonces, bueno, pues había un grupo de la Escuela de Música que tenían, era toda una orquesta, Memo Salamanca era uno de ellos, ¿no? Entonces, tocaban, ¿no? Nos íbamos al Popo, fíjate, ya antes de que estallara el Popo, nos íbamos al Popo. Y bueno, pues total que termino en Pamplona, me quedo 1 mes, me gustó muy fuerte, ahí sí tenía que estudiar, ahí sí entendí que mi nivel no era todavía el fuerte, ¿no? Lo entendí y me puse a estudiarle, pero duro. Oye, Pili, ¿me aceptas otro programa para que nos digas a detalle qué pasó con tu beca y Claro. todos los estudios? Por supuesto. Porque efectivamente, cuando vas hacia otros lugares, ves los niveles y hacia Claro, dónde estamos. claro. Gracias, Pili. ¿De qué, Marilón? Y muchas gracias por esta oportunidad. No, hombre, Pili, por Dios, vean nada más la historia que tiene Pili Bravo, por favor, y siempre los reconocimientos son importantes. A la próxima en Un Café con Mariloli.